Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles algo que profundamente nos tendría que estar preocupando, o por lo menos avisorando, respecto a un panorama que seguramente estará por llegar, estará por venir aquí en nuestro país, porque como bien sabemos en Argentina, todo lo que sucede en España pareciera que tarde o temprano termina importándose como una especie de modelito. En estos días se presentó un plan muy detallado que está vinculado a un proyecto de materializar acciones, de reestructurar políticas, de perfilar lineamientos que se tienen que dar en el interior de España a partir de alcanzar un objetivo de máxima. Y estamos nada más y nada menos que mencionando lo que es la Estrategia Nacional de Largo Plazo, España 2050. Esto lo anunció el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en estos días, donde se enarbola una serie de banderas vinculadas a cuáles son los majestuosos logros que tuvo España y por qué es necesario seguir imprimiendo un destino de mayor sacrificio en este contexto. Va a arrancar diciendo que España es uno de los países más desarrollados del mundo, quienes tienen el privilegio de habitar en suelo español gozan de una vida satisfactoria y longeva, solamente están superados por estilos de vida como Suiza y Japón, y todo esto es gracias no solamente a los dones del clima y otra serie de circunstancias más, sino fundamentalmente nuestro estado de bienestar moderno y robusto. Así lo va a mencionar Pedro Sánchez. ¿Nos dotó de qué? De sanidad, nos dotó de una educación de calidad, de unas calles apacibles, seguras, una red de infraestructura y vivienda de primera calidad, pero España, aún así, teniendo en cuenta que este estado de bienestar otorgó una especie de economía innovadora y que hoy por hoy la está colocando a España como la cuarta economía más grande de la Unión Europea y la sexta más importante en su contribución al comercio internacional, tiene ciertas falencias, va a decir Sánchez, y están vinculadas justamente a la distribución de la riqueza y por qué hay que tratar de trabajar en la erradicación o paliar estos frentes, totalmente ligados a lo que es la pobreza y los grandes niveles de desempleo que hoy están golpeando a jóvenes de 25 años en adelante. ¿Cuál es la aspiración máxima que va a establecer Sánchez? Es integrar la Unión Europea o alcanzar lo que es la UE8, que está vinculada con los países de mayores estándares de calidad. Mencionamos Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia. A partir de ahí, España va a decir, si vemos de acuerdo a lo que es el índice Gini, se va hoy a colocar como uno de los países con mayor grado de desigualdad en lo que es la Unión Europea. Hoy encabeza ese mayor grado de desigualdad Bulgaria, le sigue Rumania y en tercer lugar está España, con lo cual es una situación que hay que atender. Países que presentan menor grado de desigualdad de la vereda de enfrente, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, le siguen Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, y así puede seguir la lista. Este nivel de desigualdad, este nivel de pobreza llevó a que en el año 2019 en España estén solamente viviendo con 740 euros al mes. Para poder revertir estos niveles de pobreza que, como dijimos anteriormente, golpeó a menores de 25 años con resultados de desempleo que hoy están preocupando mayormente a la clase dirigente que no encuentra una salida para el ingreso del mercado laboral de estos jóvenes, van a encontrar una especie de solución, y eso es un poco lo que nos tendría que estar preocupando a nosotros, porque por supuesto acá se importan ideas e instituciones, una serie de reformas que se quieren comenzar a implantar vinculadas a dónde están los mayores grados de concentración de riqueza, cuál es el sector social, cuáles son las franjas etarias que hoy están aglutinando o acumulando esos niveles de riqueza. Y va a ponerse foco en realidad en las personas que tienen edad avanzada, ¿no? Estamos hablando de los adultos mayores. Teniendo en cuenta que este estado de bienestar totalmente robustecido ha provocado un nivel, digamos, de calidad de vida ligado a la longevidad, va a decir Sánchez, tenemos que hacer una reforma, y esa reforma está vinculada a que aquellos que tengan más de 74 años puedan reingresar al mercado laboral activo. Sí, así como ustedes lo escucharon. Se quiere provocar una especie de envejecimiento activo. Lo que subyace detrás de todo esto, por supuesto, es disminuir la carga hacia el sistema social que representa la tercera edad. Y hoy, si tenemos que hablar de cuáles son los números, entre los 65 y 74 años solamente el 5% trabaja en España.
se quiere llegar en el año 2050 a que el 11% de esa franja etaria se vuelque al trabajo. Vuelvo a decir, achicar los costes de carga social para el Estado. Ahora bien, también se está poniendo en tela de juicio por qué hay una especie de ausencia, digamos, de progresividad en lo que es el aporte y la distribución de la riqueza. Y ahí sí se va a hacer hincapié en una figura que está vinculada con el impuesto al patrimonio. Vamos a prestar un poco atención en esto. Se está mencionando que aquellos sectores, que son las personas que tienen mayor edad por una cuestión de trayectoria de vida y demás, que han logrado acumular riqueza en comparación con gente más joven, van a tener que empezar a tributar impuestos sobre el patrimonio. En dos categorías, impuesto sobre lo que es donaciones y sucesiones. O sea, esto es una folía, es una locura total. Lo que se quiere es gravar, apenas se produzca la muerte, el deceso de una persona, se está grabando, se tiene que aportar con un impuesto específico sobre lo que es una sucesión o puede ser una donación en vida y se va a generar una especie de recurso, que es una dotación, que se va a afectar hacia los jóvenes que hoy por hoy no tienen la capacidad de generar una igualdad de oportunidades para tener una vivienda propia o para poder realizar una inversión. Esto en realidad, fíjense que va totalmente en desmedro de lo que es el concepto de la cultura del esfuerzo, de la cultura de la responsabilidad, de lo que es la meritocracia y por supuesto la dignidad. Porque hay una especie de, obviamente que esto es confiscatorio, esto atenta contra la propiedad privada y por supuesto hay una especie de pago doble. Recuerden que una persona durante toda su vida estuvo aportando y tributando impuestos sobre los bienes y cuando llega el momento, digamos, cesa en la vida de esta persona y pese a ello existe un nuevo tributo. Esto indudablemente habla de un concepto que está vinculado a la herencia pública universal. ¿Les suena algo todo esto que estamos mencionando? Y sí, en realidad hay un concepto que subyace que está vinculado con la colectivización de los bienes. O sea, lo que está abrazando esta agenda de España que está denominado bajo lo que es la Estrategia Nacional a Largo Plazo, es la profundización de la Agenda 2030, donde, como decían, el gran reseteo, no tendrás nada y serás feliz. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que del anticipo de ese escenario. Claro que sí, España, una vez más, tiende a protagonizar realmente de granja, donde se ejecutan cualquier tipo de pruebas para ver cómo reacciona la población, ya se está comenzando a implantar en España. El gobierno oficialmente lanzó esta estrategia y para que España sea un país más feliz para el año 2050 es necesaria una distribución de la riqueza más progresiva entre todos los ciudadanos. Esa es la salida, porque va a decir Sánchez, es necesario robustecer el estado de bienestar. Si queremos seguir consiguiendo que España esté liderando este nicho de longevidad, de sociedad feliz, hay que seguir haciendo sacrificios. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios? Se sigue trabajando más allá de los 74 años de edad, se van a implementar una modificación en lo que es el IVA, o sea, se va a aumentar la carga sobre, recordemos que es un impuesto totalmente regresivo, un impuesto indirecto y regresivo porque no tiene nada que ver con el ingreso y pese a ello a todos se le aplica de igual manera. También se va a gravar el patrimonio con esto del impuesto sobre las sucesiones y las donaciones y estamos hablando de esta herencia pública universal. La colectivización de los bienes subyace en todo esto y por otra parte, va a decir Sánchez, en el año 2019 España logró recaudar el 35% del PBI y nosotros tenemos que llegar a los estándares y copiar los estándares de la Unión Europea, que son para lo que es la Unión Europea conformada por 27 estados, 41% es lo que aplica en recaudación fiscal respecto a lo que es el PBI. Y la Unión Europea, conformada por estos 8 países a los cuales se quiere llegar, que son los de mayores estándares de calidad de vida, tiene un 43% de aporte de lo que es recaudación fiscal respecto a la generación de riqueza. Vale decir, se recrudece el estadio de socio bobo, donde ya se pasa de un 35% a un estándar de 43%. Así es como España quiere sacar adelante este estadio de pobreza, de desempleo, este impacto que hoy causa sobre los más jóvenes, los niveles de pobreza, de exclusión social, y se quiere llegar a este horizonte de inclusión, de igualdad de oportunidades. Y también hay otro concepto que quiero resaltar, que está vinculado con el ascensor social. Habla de la generación de oportunidades que tienen que tener los hijos respecto a
la posición socioeconómica que tuvieron sus padres. Existe una movilidad social absoluta toda vez que sus hijos, los hijos de una familia, pueden llegar a ascender respecto a donde llegaron los padres en su mayor conquista, ¿no? En ese estadio de ascenso social. Entonces, hoy estamos hablando de un ascensor social totalmente frisado, congelado, totalmente oxidado, donde está en la base de la pirámide social. Se quiere a la fuerza no solamente tirar por la borda esta situación de ascensor social por mérito, por sacrificio, sino que se abraza otro concepto que está vinculado a la igualdad de oportunidades. En este igualitarismo, en esta situación de crear las condiciones para que todos puedan desarrollarse en un determinado nivel educativo, ocupacional y de ingresos, es independientemente de el esfuerzo que pueda llevar a cabo la persona, se está tirando por la borda todo lo que es el concepto de la dignidad. Entonces, un Estado, lejos de estar creando las condiciones y generando fuentes de ingreso, se sigue atosigando a aquellos que generan riqueza en desmedro de esta situación de principios vinculados a la dignidad, al sacrificio y al esfuerzo. Entonces, es otro tipo de sociedad, esta sociedad feliz que tanto se menciona, que está vinculado, por supuesto, con el reseteo de una nueva humanidad, ¿no? Hay una colectivización de bienes. Y ahora sí quiero un poco llevar una especie de paralelo respecto a lo que fue una obra literaria tan consultada, que creo que hoy es totalmente contextualizada al presente, escrita en 1516, Tomás Moro, que es Utopía, ¿no? Fíjense que él de alguna manera vaticina todo este escenario y él crea una categoría vinculada a la felicidad, ligada a esta colectivización de bienes. Y Moro escribe en un contexto donde había monarquías absolutas, apropiación de tierras, ¿sí? En ultramar, fíjense cómo de alguna manera esto también se aplica al presente, porque vamos por la apropiación de todo lo que son los bienes privados, apropiación de tierras en ultramar, en continentes de América, África y Asia, y era un periodo justamente final al Renacimiento y constituye una especie de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. En este contexto escribe Tomás Moro. En ese momento los campesinos son expulsados de las tierras, son obligados a vender todos sus mobiliarios, no tenían recursos, los hombres devorados por los hombres, hay una situación de mucha hambre, rapiña, paro, cohecho, degradación moral. Esos son las especies de óleos pintados en una época donde Moro dice, llega a esta conclusión. La conclusión dice, voy a decirte lo que siento. Creo que donde hay propiedad privada y donde todo se mide por el dinero, difícilmente se logrará que la cosa pública se administre con justicia y se viva con prosperidad. He llegado a la conclusión de que si no se suprime la propiedad privada, es casi imposible arbitrar un método de justicia distributiva, ni administrar acertadamente las cosas humanas. Esa sociedad feliz que tanto menciona Tomás Moro, es una sociedad, para poder realizarse, es una sociedad sin clases. Es una sociedad donde existe la abolición de la propiedad privada y del poder del dinero. ¿No estaremos asistiendo justamente a la abolición de la propiedad privada? ¿No estaremos asistiendo justamente a este proceso de colectivización acelerada, donde existe una herencia pública universal que tanto Pedro Sánchez se jacta de coronar? Y donde, en pos de llegar a este esfuerzo de que Europa sea coronada con una España totalmente subida a otro nivel, a otro estándar, tenemos que trazar objetivos de aquí al 2050 y esos objetivos profundizan aún más la Agenda 2030. La colonización de pensamiento, la apropiación, no solamente de la propiedad privada, valga la redundancia, sino de las vidas de las personas. Y esto también podemos hacer otro paralelo con lo que es el control social. Digo, leamos un poquito lo que fueron las obras de George Orwell, ¿no? Rebelión en la Granja, publicada en 1945, y también la otra obra, la de 1984, impresa en 1949. Hay una salida donde en ambos escenarios vemos el control, un control totalmente exacerbado. Hay una especie de muerte de la iniciativa privada, ¿sí? De muerte de la voluntad de pensamiento del libre albedrío. Existe un control absoluto sobre las vidas de las personas
un control que obviamente va a estar en una especie de policía dictatorial, el partido, persiguiendo absolutamente todos los movimientos de las familias. Y hoy podemos establecer también un paralelo. La obra Rebelión en la Granja de Orwell describe una especie de puja, de lucha entre diferentes sectores, donde de alguna manera se van a propulsar cambios sociales. La población, ¿en qué condiciones vive? En condiciones de injusticia, de desigualdad, de precariedad, y esa es el fundamento para inspirar la lucha y obtener una victoria, después de construir una especie de esfuerzo entre todos, una especie de sociedad ideal. En esas condiciones, las personas viven en una sociedad totalmente bajo el vejamen, la subyugación, en condiciones infraanimales, falta trabajo, y existe una especie de vicio de holgazanería que conduce a descuidarse en esa granja, ¿no? Entonces comienzan a tomar conciencia de esa situación bajo el liderazgo de determinado actor principal y se produce una especie de revuelta, ¿no? En esa revuelta hay una serie de mandamientos que hay que seguir como una especie de brújula que orientarían el camino hacia la construcción de una sociedad ideal, obviamente una democracia. Aparecen todo tipo de miserias humanas. Algunos manifiestan esto en caracteres vinculados al oportunismo, a la corrupción, a la lucha por el poder, y ahí aparecen las famosas tiranías. Hoy hay inmoralidad animal, hoy hay niveles de injusticia donde una clase privilegiada se está apropiando de este dolor que está y este vejamen que hoy está atravesando la sociedad en su conjunto, y bajo estas condiciones de desorden social, de desorden político, hay un aprovechamiento, ¿sí? Hay un aprovechamiento donde figuras como Sánchez lo están llevando muy bien. Pero recordemos lo que pasó con Iglesias. ¿Cuánto tiempo le duró la mentira? ¿Cuánto tiempo le duró el circo? Esperemos que con Sánchez suceda lo mismo, la sociedad española finalmente despierte de toda esta situación, donde hoy se está hablando de esta herencia pública universal dibujada bajo la Estrategia Nacional a Largo Plazo 2050, y se quiere resetear el mundo, se quiere una nueva sociedad, una nueva normalidad. Pareciera que hoy la isla utopía de Tomás Moro cobra el mayor brillo y esplendor. Y volvemos a cerrar las palabras que dijo Tomás Moro. La mayor de las felicidades y la mayor de las justicias van a existir en una sociedad sin clases, con la abolición de la propiedad privada y del poder del dinero. ¿A eso queremos llegar? ¿Queremos llegar al no tendrás nada pero serás feliz?